Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Norma Pimentel y nos encontramos en una transmisión más de Ponte las Gafas Violeta. Como buen martes, hoy nos toca análisis económico con nuestro súper invitado, Michel Chaín, quien ya trae una lista muy interesante con temas muy importantes. La verdad es que la agenda económica no para, no se detiene, ni a nivel internacional, ni tampoco las decisiones que se van dando en nuestro país y a nivel local. Además, también Michelle esta noche nos trae una muy buena propuesta respecto de unos tips para pues incentivar el emprendimiento, algo tan importante para contrarrestar esta parte que de repente parece como muy negativa, muy complicada con todo lo que se viene en la materia económica. Pero bueno, Michelle esta noche nos trae como siempre unos súper temas y se pondrá buenísimo el programa como todos los martes. Quiero saludar a mi querida amiga Edurne Ochoa, que está estrenando un super look, que ya ayer ya nos estaba platicando un poquito, pero hoy ya se le nota. Y qué gusto verte, amiga. Vi hace un ratito por ahí los recuerdos. Lo chido de las redes es que de repente te manda ahí los recuerdos y aparecen momentos muy bonitos que hemos podido pasar juntas. Ya habrá oportunidad para echarnos el vinito o la cervecita en persona, pero de mientras el abrazo y el beso muy grande también para ti, amiga, esta noche. Y agradecerle muchísimo a toda la gente que ya se está conectando por aquí, luego arranca la cortinilla y luego empiezan las personas a conectarse. Muchas gracias a nuestro amigo Badir Bojalil, quien desde Boom Media MX también siempre está compartiendo los contenidos de Ponte las Gafas Violeta, y a todas las personas que todas las noches nos están enviando sus opiniones, que nos están compartiendo sus historias. Muchísimas gracias y esperemos que se la pasen súper en este martes de análisis económico. No, hombre, al contrario, amiga, el gusto es mío y sí, como bien lo dices, bueno, pues ya que estamos en confinamiento y demás, hay que aprovechar para hacer justo todo lo que igual ya estando afuera no nos da tiempo, no nos animamos y demás. Ya luego haré, creo que un video contándoles el método Curly Girl y cómo cortarse el cabello en casa con el método unicornio. Pero bueno, mientras tanto, como bien lo dices, recordar es vivir, y hoy justo en las redes sociales, quienes tuvieron la oportunidad vieron una foto de mi amiga, compañera, hermana, aliada, en donde estamos justamente ya hace más de un año en una marcha que fue histórica en Puebla, alzando la voz como siempre y luchando a favor de los derechos de las mujeres por una vida libre de violencia. Pero bueno, hoy tenemos como siempre a Mitch. Mitch, buenas noches, bienvenido. Como bien dice Norma, tenemos un montón de temas pendientes, ya hay gente haciendo preguntas, ya hay gente preguntando. Nos dice Mitch, Zoom me sacó, bueno, ahorita lo volvemos a ver, pero como bien lo estabas diciendo, amiga, ya hay un montón de preguntas porque justo quedamos la semana pasada con algunos temas pendientes sobre el emprendedurismo. Recuerdo perfecto que hubo una pregunta que hablaba justo de este sector de la población, este segmento que también es cierto, no ha sido tomado en cuenta, no hay condiciones, no hay proyectos, no hay programas. Y hay que decirlo aquí finalmente, ¿no? Tanto tú como yo, y seguramente como muchas personas que nos están viendo, hemos en algún momento de nuestra vida decidido emprender. Y emprender, bueno, pues también significa justamente apostarle, significa pues meter tu dinero, significa empezar con un gran sueño. Pero también es muy cierto que el tema del emprendedurismo es, pues también obedece a muchísimos factores, ¿no? Y creo que parte de los factores a los que obedece es el contexto económico en el momento en que decidas emprender. Y en este caso, bueno, evidentemente quiero pensar que desde el año pasado y este año quienes hayan decidido estar emprendiendo, pues no se han enfrentado a las mejores u óptimas condiciones justamente, y en este caso quienes lo hicieron en pues 2020, ¿no? Que finalmente recibieron un préstamo, que finalmente le dieron idea, forma a este nuevo proyecto, seguramente ahora con este tema del COVID está parado, de alguna manera no se está pudiendo sacar adelante porque, bueno, ya lo escuchamos, hay bastantes espacios de nueva creación que hoy desafortunadamente no están pudiendo seguir con sus actividades, amiga. Entonces, pues bueno, Mitch ahorita seguramente que se conecte, nos estará platicando justo de este tema de emprendedurismo, y mientras tanto les voy a ir saludando. Fer Santander nos está viendo, Kate Sarmiento igual, saludos, y nos está viendo aquí a través de Ponte las Gafas Violeta. De la misma manera,
Ana Rivas dice, buenas noches, felicidades por el programa todos los martes, no me lo pierdo. Muchísimas gracias, querida Ana, ya está aquí de vuelta Mitch, yo espero que finalmente nos escuchas, Mitch, ¿nos ves? ¿Ya? ¿Nos sientes y ya te leas? Las escucho y las veo bien. Perfecto. Por aquí ya tenemos también muchos saludos, Mitch, en lo que entrabas y salías, mucha gente conectándose. Sofía Romero manda saludos a todas y todos. Carlos García también manda muchos saludos. Gracias, amiga, por estarnos viendo. Eduardo del Castillo, Norma Méndez, muchas gracias de verdad a quienes están conectándose y están enviando sus saludos. Y como les decía yo, hoy tendremos muchísimos temas. Michelle trae una lista. La verdad es que a mí me encanta esta sinergia que hemos ido generando, porque la verdad es que Michelle siempre es súper preparado, súper profesional. Entonces, los días martes nosotros temprano platicamos, rebotamos un poquito los temas que se van a analizar. Y es buenísimo porque si algo no traíamos nosotras, él nos envía documentos, nos envía análisis y ya nos pone un poquito, ¿no? Así como para que ya vengamos también en la línea. Y también decirles que el día de hoy se publicó el índice global de la paz, por la paz, y bueno, salen los indicadores para nuestro país y bueno, desafortunadamente, si bien el índice lo que busca es evidenciar las políticas públicas o las acciones que favorecen la paz positiva, pues tristemente del otro lado, pues las cifras para nuestro país pues siguen siendo muy alarmantes, ¿no? La condición de los homicidios se vuelve uno de los temas torales y homicidios que, como lo hemos estado mencionando acá, están alcanzando a mujeres, a niñas y a muchísimos jóvenes, como bien aparece en el reporte que esta mañana estuvimos compartiendo. Y bueno, también un apartado dentro de este análisis, cruzando justamente cómo las condiciones de inseguridad en los países, en los estados, se vuelven un elemento que desmotiva la participación económica dentro del entorno. Y bueno, nada más para que nos hagamos una idea con las cifras que se publicaron, haciendo el análisis a 2019, ya veremos el próximo año cómo sale. Puebla aparece como la 10ª ciudad más violenta, más insegura, con mayor cantidad de homicidios en nuestro país. Pero bueno, querido Mitch, ahora sí, ya te vemos, te escuchamos, ya te encontramos completamente conectado. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Contento de estar con ustedes como cada martes. La verdad es que ahora sí tenemos temas para dar y regalar. La verdad es que el tema del emprendedurismo, increíblemente a mí no se me había ocurrido. Afortunadamente, ayer una de las llamadas, óiganme, la semana pasada una de las llamadas precisamente nos dijo, oye, pues en estas circunstancias nos sería de mucha utilidad. Entonces tenemos una batería bien interesante en ese tema, pero tenemos los temas de coyuntura, incluyendo el del índice. Yo les propongo, díganme qué les parece. ¿Empezamos con coyuntura y vamos a emprendedurismo o al revés? Coyuntura está perfecto. Coyuntura, perfecto. A ver, empecemos primero con los temas, digamos que menos complicados. Y en el tema menos complicado es que tuvimos un comportamiento total y absolutamente atípico en el caso de las remesas, que son los recursos que mandan los paisanos que están en Estados Unidos a México. Este es un seguimiento que desde 1995 hace el Banco de México. Y lo que nos está reportando es que de febrero pasamos de 2.694.24 millones de dólares que los paisanos mandaron a un marzo sorprendente de 4.016.12 millones de dólares. Es decir, prácticamente de un mes al otro se duplicó la lana que estaban mandando los paisanos y se rompió el récord histórico para un mes de lana que manden los paisanos. Lo sorprendente de todo esto, Norma, Edurne, auditorio, es que esto se da a la mitad del punto más álgido del brote de coronavirus en los Estados Unidos. Esto nos hace pensar que eventualmente las remesas se van a tener que caer porque desafortunadamente nuestros paisanos se las van a empezar a ver muy, muy complicadas. Y este comportamiento Mitch. Activarse a varias circunstancias, ¿sí? Es que de repente te nos frisea. Bueno, ya te nos friseaste otra vez. ¿Ya me fui? Ya, aquí estás, ya regresas. ¿Saben qué? Sí, ya. Me dan 15 segundos y me cambio de lugar. Sin problema. Mientras sigo platicando esto que dice Mitch.
Es interesante porque, un... como bien dice Mitch, si están, o sea, aunque yo también lo veo desde este punto, están en este momento aumentando las remesas, ¿no? Que están enviando justamente a México. Mitch puede ser el reflejo de algo que después tenga que bajar, pero también podría ser un poco viendo este panorama, viendo orfandad en la que están muchísimos paisanos en el otro lado, dadas las circunstancias, pues a lo mejor también están de regreso a México en una eventual, pues, toma de decisión en donde digan, bueno, no tengo las opciones, este país está complicado y mejor el dinero que voy teniendo guardado o que he tenido durante mi tiempo en Estados Unidos, mejor regreso a México y vuelvo a emprender el retorno. Digo, eso también podría ser un fenómeno que tendríamos que analizar. No hay que descartarlo porque, bueno, todas y todos sabemos que el tema de la falta de empleo, el tema de la crisis sanitaria que están viviendo los paisanos allá también, por un tema de falta de acceso a servicios de salud, pero sobre todo pensando que los pueden deportar, porque ese es su mayor miedo, ¿no? No hablan a servicios de salud pública porque creen que en el momento que lo hagan los van a detectar, los van a revisar, y muchos están dispuestos a jugarse la vida, pero hay otros y otras que no lo están, y entonces toman decisiones más bien, creo yo, a largo plazo, pensando en esta forma de regresar el dinero a México que se tiene, a lo mejor por eso están aumentando las remesas para un posible regreso pues a sus estados, a sus municipios, a sus lugares de origen. Pero bueno, ahorita ya nos dirá Mitch qué es lo que cree sobre este tema. Pero sí es bastante complicado, sobre todo si lo ponemos del otro lado. Yo he estado escuchando, ya cambié de escuchar la mañanera de Andrés Manuel para escuchar ahora la mañanera de aquí del gobierno del estado, un poco para tener estos contrastes, ¿no? Digo, al final de cuentas, vamos oscilando. Puebla oscila normalmente entre el cuarto o séptimo estado con mayor cantidad de contagios. Entonces, pues la verdad es que sí, somos uno de los estados, después de lo que es el Valle de Ciudad de México, pues somos de los estados que va con mayor representatividad de contagios. Y me llama mucho la atención que cuando van sacando el dato disasociado de cuántos poblanos han fallecido, la realidad es que también muchísimos poblanos en Nueva York han perdido la vida. La cifra el día lunes, en la mañanera de ayer, eran 69 defunciones de poblanas y poblanos en Nueva York, solamente en diferentes puntos, ¿no? Algunos en el Bronx, en Brooklyn, en Queens, en New Jersey, pero al final de cuentas una cifra bastante representativa. Recordemos que, pues obviamente, también nuestro estado es uno de los que tiene mayor cantidad de personas que se encuentran pues en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York. Entonces, sí es muy interesante estas dos partes. Digo, las familias están solicitando los apoyos a gobierno, tanto federal como estatal, para poder recuperar los restos de sus familiares. En Estados Unidos las políticas son un tanto diferentes porque recordamos que, por ejemplo, en nuestro país tenemos un decreto a través del cual se prohibió que se hicieran cremaciones, por así decirlo, masivas. Entonces la disposición de cadáveres tiene que ser, digamos, tradicional, y ya cada familia debe de decidir cómo hace la disposición final de sus deudos, porque el decreto en lo específico lo menciona así, por las condiciones de delincuencia organizada que podrían estar generando, pues que se aprovecharan de esta situación para desaparecer a personas que no tienen nada que ver con pues la enfermedad del COVID, ¿no? Entonces sí es muy interesante cómo pues vamos a encontrar que existe esta conjunción. Aprovechando que ya estás por aquí, querido Mitch, te comento más saludos, y ya te están llegando también preguntas, como para que veas, todavía no entras al tema, no todos los temas que traes el día de hoy, pero ya tienes por aquí pues preguntas que te están llegando del auditorio. Alex Gutiérrez manda buenas noches, saludos a todos. Antonio Silva, que ayer hizo unas preguntas muy interesantes en la participación de Karen Dayan, nos comenta: ¿cómo responderá el sistema financiero contra el sobreendeudamiento de las personas físicas? Por ejemplo, en 1994 fue el tema principal, independientemente del crédito garantizado con garantías reales.
¿Cuál debiera ser la expectativa de la deuda soberana municipal cuando el Estado no pone recursos para afianzar la economía? Y el ejemplo es solo por el porcentaje del PIB que pusieron los distintos países, desde el 12% hasta el 3%, ¿dónde quedaría entonces la posibilidad del emprendedurismo? Pregunta Antonio Silva, y Abimael Pérez Mogollán también envía saludos. Correcto. A ver, muy buenas preguntas todas. Si quieres, déjenme volver donde me quedé, que el tema de las remesas. Les decía que las remesas están teniendo un comportamiento de verdad atípico en lo que fue el cambio de febrero a marzo. Se fueron casi al doble. Pasamos de 2.694.24 millones de dólares, que era lo que teníamos de remesas registradas en Banco de México en febrero, a 4.016.12 millones de dólares para marzo, es decir, prácticamente se duplicaron, lo cual es un comportamiento totalmente atípico, que desde luego le viene muy bien a la economía mexicana, porque como lo hemos comentado en otros programas, parte del problema que tenemos ahorita es que la economía mexicana se está deprimiendo. Entonces, las inyecciones de liquidez, las inyecciones de recursos, desde luego que en algo ayudan, y máxime que las familias de los migrantes normalmente están en comunidades y en condiciones, pues digamos que son complicadas de suyo. La primera observación es reconocer, la verdad es que mis respetos no solo para los poblanos y las poblanas que están fundamentalmente en la zona del Free Corner, como le dicen ahí en New Jersey, Nueva York, sino en general a todos los mexicanos que se van a Estados Unidos, que a pesar de la distancia nunca se desapegan de sus familias, que en estos momentos se le están viendo de verdad complicado, donde no tienen acceso a los beneficios que tienen los ciudadanos norteamericanos, pero tampoco en Estados Unidos puedes ir a una farmacia del ahorro que te receten. Entonces, literalmente se quedan a la mitad y en lo peor de dos mundos, y aún así hacen un esfuerzo brutal por seguir apoyando a sus familias acá. A mí la verdad es que desde hace muchos años me da entre risa y tristeza cada vez que oigo a un servidor público, un funcionario, presumir la cantidad de recursos que nos llegan por remesas. Ni que fuera gracia, digo, estos amigos, estas amigas se van porque en México no les podemos generar las condiciones y las oportunidades para que se desarrollen, se van y ya trabajan, y como tampoco les hemos podido generar las condiciones a sus familias, todavía tienen que sacrificar parte de la lana que se ganan en Estados Unidos para apoyar a sus familias acá, digo, y para que todos los presuman. La verdad es que creo que como gobiernos, como gente que hemos participado en gobierno, nos debería dar pena tener que depender así del trabajo de los paisanos, pero es parte de la realidad económica de México. Desde luego es un tema que cae bien, pero la pregunta que subyace es, ¿por qué demonios mandaron tanta lana a los paisanos? La primera explicación es financiera, y es que los paisanos, que no son nada tarugos, pues entienden que cuando se cae el valor del peso frente al dólar, el dólar tiene mayor capacidad de compra dentro de México. Entonces, como que ante la depreciación que ha habido del peso frente al dólar a raíz de la inestabilidad en el precio del petróleo del 8 de marzo, los mismos paisanos dijeron, ahora es cuando para mandar lana. O sea, ahorita lo que yo le voy a mandar a mi familia les va a rendir 25% más, hago el esfuerzo y les mando un poquito más. Es una de las explicaciones. La otra tiene que ver con el comportamiento migratorio, porque dado el impacto que está teniendo el COVID-19 en la economía de los Estados Unidos y la gran cantidad de negocios, sobre todo de servicios, que también allá están cerrando, pues la verdad es que muchos de nuestros paisanos en Estados Unidos trabajan mesereando, trabajan en cocinas, trabajan en este tipo de industria, que es una industria de servicio, la de alimentos y bebidas. Entonces, pues ante la posibilidad de que empiecen a cerrarse las fuentes de trabajo, lo que hacen es, mando mi lanita y después ahí voy yo porque voy de regreso a mi comunidad de origen. Esa sería ya la segunda. La tercera, que sea un tema ahí de oportunidad y de mercado, que literalmente, pues como no hay muchos locales abiertos donde ellos puedan hacer gasto, pues dicen, pues ahorita no puedo gastar, no estoy saliendo, tengo más ahorro, va el ahorro íntegro a mi familia en México. Y la cuarta es cómo estén percibiendo ellos lo que pasa en México. Y la verdad es que si ellos están percibiendo lo de México tan mal como para aquellos que están en el epicentro del punto más álgido de la pandemia nos manden lana a nosotros, nos debería de preocupar. Pero en fin, no podemos saber a ciencia cierta cuál de las cuatro razones son, pero sí tenemos este comportamiento que de verdad es atípico en el caso de las remesas y que valía la pena comentar. El otro tema que traigo para platicarles no es un tema tan bonito, y de hecho es un tema bastante complicado. Hemos platicado en otras ocasiones del tema del petróleo.
El tema del petróleo, y siempre se lo digo, de suyo es complejo porque incide en muchos temas geopolíticos, financieros, económicos en el mercado. Pero en el sector energético en México tenemos otro actor muy importante que es la Comisión Federal de Electricidad. Y aunque ustedes no lo crean, bueno, por lo menos para mí, el tema de CFE se me hace mucho más técnico y mucho más complicado que el propio tema de Pemex. Y es complicado porque, te los tengo que reconocer, soy el tipo más inútil para los arreglos domésticos. Si algo me dice que da toques, ya no le entro. Entonces, digamos que la electricidad y yo no nos llevamos tan bien. Pero además, porque venimos de un tema donde son muchas unidades de medida específica y donde, en aras de tener la reforma que se hizo en los gobiernos pasados, que buscaba romper de alguna otra manera el monopolio que tenía la Comisión Federal de Electricidad para permitir que entraran nuevos actores, generó muchos organismos nuevos que de repente cuesta trabajo identificar cuál es cuál y qué hace cada quien. Para entrar en contexto, les platico. La reforma anterior lo que buscaba era que cualquier persona prácticamente pudiera ser un generador de electricidad. Es decir, yo tenía mis hectáreas ahí en alguna zona que daba el sol en el Valle de Tehuacán o en el desierto de Sonora o en el desierto de Durango, ponía mi granja de paneles solares y yo generaba electricidad. Y esa electricidad yo se la podría vender en un principio a las industrias que tenía cerca, pero gracias a la reforma yo también se la podía vender a CFE que la acumulaban y de ahí se podía distribuir para cubrir buena parte de las necesidades que pudiera haber en cualquier parte del país. Y esto digamos que era el primer paso para abrir el mercado y que pudiéramos darle cabida a los generadores de energía vías medios más sustentables, como es el caso del sol, la energía fotovoltaica, o el viento, que se llama eólica. ¿Y por qué se dice así? Porque curiosamente, a diferencia de las grandes plantas de electricidad, de las que antes dependíamos, que se movían por gas o por petróleo, la tecnología para producir energía eléctrica a través del sol, sobre todo, es muy barata y no necesitas grandes escalas. Entonces, la lógica es que esto vaya evolucionando hasta que sea un mercado de muchos jugadores pequeños. Habrá alguien que preocupado diga, oigan, y en todo estos nuevos actores y la CFE produciendo y los chips produciendo y los eólicos y los fotovoltaicos, ¿quién regula? ¿Dónde queda la autoridad? Justo para eso se dividió la generación, del almacenamiento, del consumo, y quien se quedó con el monopolio de la transmisión era la Comisión Federal de Electricidad, bajo la lógica de que si alguien se portaba mal, pues le bajabas el switch y ya no podía transmitir y ahí lo podías tener castigado. A raíz de que entra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cambia un poco el esquema, no ha cambiado necesariamente la legislación, pero se dejaron de hacer las subastas eléctricas por las cuales los pequeños productores o los grandes productores de energías renovables podían ofrecerle a CFE electricidad a diferentes precios y era una pugna pues, como buena subasta. Se han dejado de hacer y se está apostando de facto, ahora sí que no de juris, pero sí de facto, a que CFE vuelva a retomar el control de la industria como un actor único. Es decir, de facto nos estamos volviendo a convertir en un monopolio del Estado, que se llama CFE, que genera electricidad. Estábamos en este jaloneo cuando de repente pasó algo que creo que todos nos quedamos con los ojos cuadrados, porque la CENACE, el Centro Nacional de Control de Energía, publicó el 29 de abril el acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del sistema eléctrico nacional con motivo del COVID-19. Esto que sonó como invento del doctor Chunga, no es tal, es un acuerdo que de verdad existe, y lo que establece este acuerdo es que, dada la emergencia epidemiológica, se le tiene que dar prioridad a las centrales que se llaman en inglés must run, como proveedoras del sistema eléctrico. ¿Cuáles son las must run? Fundamentalmente las más grandes, las más pesadas y las que son propiedad de CFE. En contrapartida, lo que se hace es que a partir del 13 de mayo se suspenden las pruebas preoperativas para que las centrales eléctricas intermitentes, es decir, las eólicas, las del viento, y las fotovoltaicas, las que dependen del sol, puedan hacer pruebas comerciales y que entren en funcionamiento en los momentos de alta demanda. ¿Cuáles son los momentos de alta demanda? Normalmente en las mañanas, cuando todos nos despertábamos, para ir al trabajo al mismo tiempo, porque nos estamos yendo, pero aún así se mantiene la lógica. Si de repente todos teníamos clase a las 7, a las 8 y a las 9 entrábamos a trabajar, pues digamos que a esa hora todo el mundo estaba secándose el pelo, cocinando, viendo la tele, la plancha. Entonces hay mucha demanda de electricidad
lo mismo pasa a mediodía y lo mismo pasa en las noches. Entonces, en esas horas de alta demanda, los que son energías renovables, fotovoltaico y eólico, no pueden producir. Y se suspenden las pruebas para nuevas centrales. Es decir, tomando como pretexto el COVID-19, de facto, están diciendo quítate que ahí te voy, ábranse piojos que lleva su peine, y están sacando tanto a los fotovoltaicos como a los eólicos del mercado. Y este tema preocupa porque el valor de las inversiones que ya están instaladas actualmente en México, en esos dos sectores, es de algo así como 20,000 millones de pesos. Y había de dólares, 20,000 millones de dólares. Y había otras inversiones en cartera de 6,000 millones de dólares para tener 28 parques de generación de electricidad por vía renovable en México, que en este momento se están quedando congelados. Evidentemente, pues esto es algo que, por lo menos a ojos del empresariado, del Consejo Coordinador Empresarial, es algo totalmente arbitrario. Es algo de, oye, me dijiste que íbamos a jugar fútbol, ya traje mis shorts, mis calcetas, mis tacos, y me estás diciendo que vamos a jugar boliche. O sea, ¿en qué momento me cambiaste las reglas? Evidentemente, esto está generando mucha inconformidad por parte del CCE, y miren que el CCE a nivel nacional había sido, digamos que uno de los actores más suaves en la relación con el presidente de la República. Ahora sí ya pusieron el grito en el cielo y están amenazando con generar literalmente una lluvia de amparos, porque de acuerdo a su interpretación, Norma, ahí sí ya no es tanto mi cancha, no se lo podría asegurar, estoy literalmente pasando el chisme, de acuerdo a su interpretación, la CENACE está incumpliendo su función como gestor de la red y está entrando a lo que debería ser la cancha de la Comisión Reguladora de Energía. Entonces, por un lado, tenemos el primer absurdo, uno, que en un país como México, donde desde el año pasado estamos dejando de crecer por una crisis de confianza que le está mandando malas señales a los inversionistas, y los inversionistas no confían en el país para hacer aquí sus inversiones productivas, estamos sumando un nuevo capítulo para generar desconfianza. ¿Por qué? Porque ¿quién va a querer jugar con alguien si cada vez que puede cambia las reglas a su favor? Entonces, esto es un tema que cuando estamos a punto de entrar a una crisis económica que sabemos que puede ser la más fuerte de los últimos 100 años, pues seguimos jugándole al canelas, cambiándole las reglas a los empresarios, cuando lo que más necesitamos son recursos e inversiones en la economía mexicana. Y la segunda, es un tema increíble. Prácticamente todos los gobiernos del mundo, la Unión Europea, la propia China, que durante mucho tiempo fue el ejemplo de cómo no se tiene que manejar el tema ecológico, todo el mundo está viendo cómo convence y cómo incentiva a la industria para dejar los combustibles fósiles, carbón, gasolina, petróleo, todo lo que tenga que ver con este tipo de cosas que son muy contaminantes, que tienen una huella de carbono muy importante y que además energéticamente son menos eficientes, para que empiecen a migrar a tecnologías que permitan la generación de manera sustentable y sostenible con las fuentes renovables de energía. Y en México, en lugar de incentivarnos, nos están metiendo el pie. De verdad, aquí sí me cuesta mucho trabajo entender qué es lo que está incentivando a la Comisión Federal de Electricidad para hacer esto. En algún tiempo se habló de temas de convenios de carbón ahí con algunos sectores del Senado. En fin, ha habido muchas explicaciones, ninguna confirmada, pero en en particular estamos yendo contra cualquier lógica económica, estamos yendo contra cualquier lógica de sostenibilidad y sustentabilidad, y estamos yendo contra cualquier lógica tecnológica, porque una tecnología nueva que llega al mercado, que es sensiblemente superior a la anterior, y tú te estás esforzando por dejar esa tecnología pues, fuera del mercado. Y en todo este desgarriate, ¿quiénes ganan y quiénes pierden? La CFE debe estar ganando algo, no lo alcanzo a ver, les soy sincero, no entiendo qué es lo que está ganando. Los que sí estamos perdiendo somos todos y cada uno de los más de 120 millones de mexicanos que vivimos aquí. ¿Por qué? Porque estamos dependiendo nuevamente de un único proveedor de energía eléctrica. Un único proveedor de energía eléctrica que por ahí de los 60, cuando Adolfo Ruiz Cortines nacionalizó la industria eléctrica, tenía su razón de ser porque tú necesitabas economías de escala. Y entonces tú necesitabas acumular la mayor cantidad de equipo posible. Hoy el paradigma tecnológico es totalmente diferente. Lo único que estamos haciendo, insisto, es depender de un solo proveedor que si toma buenas decisiones, pues nos va a ir muy bien.
si toma malas decisiones, no tenemos a quién más voltear. Perdemos todos porque también estamos impidiendo que los agentes compitan. ¿Por qué? Porque si de repente la generación con energía que hace la CFE cuesta 15 y los fotovoltaicos llegan a salir en 14, entonces estás generando los incentivos para que los demás busquen cómo eficientar y también logren bajar sus precios. Al final del día, como la energía eléctrica, la electricidad, es indistinguible una de otra, pues aquí sí tenemos un mercado donde el precio y el consumo manda. Y tú vas a consumir o deberías de comprarle al que sea el más barato, lo cual, en la medida que te venden un energético más barato, la industria tiene menos costos de producción y son menos costos que hay que trasladarle a los consumidores. En principio, todos deberíamos de ganar. Y el tercer rubro en el que perdemos todos es el tema de la sustentabilidad. ¿Por qué? Porque al final del día, si tú tomas una piedra de carbón y la usas para generar energía, únicamente el 35% de esa piedra produce energía. El otro 65% es contaminante. El petróleo un poquito menos, la gasolina un poquito menos, pero en general todos los combustibles fósiles tienen esas características. Y por eso tú ves que en las plantas de generación de energía eléctrica, que son muchas veces con ciclo combinado, diésel, gas, pues hay estas grandes nubes saliendo de las chimeneas. Al final del día, teniendo un país con 120 millones de mexicanos, que tenemos contingencias ambientales cada rato en el Valle de México, que en las temporadas de incendios también estamos dando en la torre a la calidad del aire que vivimos, y todavía nos damos el lujo de seguir apostándole a una tecnología que es contaminante, y aquí sí, pagamos nosotros y pagan los mexicanos de la próxima generación. Entonces, de verdad, a mí es un tema que me preocupa, y miren que si bien soy un convencido de la sustentabilidad y la sostenibilidad, tampoco soy ningún hippie abraza árboles, lo veo de manera bastante objetiva. Entiendo que también es un tema de costos, de demandas y de tener sustitutos de costos contaminantes por unos que las hacen menos, pero en que todo se combina, curiosamente por el prurito de no perder el predominio del Estado sobre la generación de energía, pues nos están haciendo perder a todos como habitantes, como consumidores y como compradores. Entonces, la verdad es que sí es un tema que me preocupa. Habiendo agotado estos 2 días, podemos entrar, si quieren, que yo sé que les encanta el tema y les requete que entremos, al del índice de paz de México, que además en la parte económica está también bien interesante. Oye, aquí ya hay una pregunta que me parece súper interesante. Dice Raúl, felicidades, buenas noches, como siempre, escuchándolas y escuchándolo. Dice, yo creo que también esto tiene que ver, dice Raúl, con que AMLO dijo en algún momento que iría por toda la mafia del poder. Recordemos que frente a CFE está Manuel Bartlett, y Manuel Bartlett hace algunos años declaró que no podría haber la generación de energías limpias. Denme oportunidad de buscarles la nota y se las voy a compartir. Me parece que esta estrategia va dirigida y enfocada desde Manuel Bartlett en la prohibición de creación de energías sustentables y sostenibles para que CFE siga siendo un monopolio, así como están intentando rescatar Pemex. Creo que más claro ni el agua. Pues igual, y creo que suena bastante lógico, ¿no? O sea, Pemex, nuevamente con esta nueva refinería en donde se insiste, CFE tratar también de mantenerlo. Yo me acuerdo hace muchos años que justamente Andrés Manuel, cuando estaba, bueno, todavía sigue en campaña, pero cuando era precandidato, ahora ya es presidente, sigue en campaña, hablaba mucho de recuperar esta soberanía nacional y justamente que si se la CFE, si no, para estatales. Y creo que también puede ir por ahí el tema, ¿no? Es decir, que la propia CFE sea quien concentre todo el tipo de energía, sí, pero van a salir de CFE, sí, pero va a salir de este mismo espacio, pero como tú bien lo dices, ¿no? Ya hay 20 mil millones de dólares o algo así de dinero invertido justamente, pero creo que si nos damos cuenta, Mitch, Norma, Andrés Manuel va dando visos de lo que viene, ¿no? Lo que dijo que justamente la energía eólica estaba... Estos grandes ventiladores afeaban el paisaje y que entonces habría que revisarlo. O sea, creo que Andrés siempre manda mensajes cifrados previo a algo que se va a terminar generando, y bueno, creo que esto es un previo justamente a lo que le dije, de lo que dijo. Y entonces, esto que dice Raúl, pues me suena bastante lógico. Gracias, Raúl. Ojalá nos puedas mandar esta nota a la que te refieres, porque sería interesante ver cómo desde hace tiempo justamente se está teniendo esta visión de trasladar todo el poder de las energías a la CFE a cargo de Manuel Bartlett, ¿no? Así es.
Aquí lo que es interesante, pues, uno, la parte anecdótica, la parte de chistes, sí, a ver. Y hubo un momento en el que el Estado hacía bicicletas. Y no es chiste. Había una fábrica de bicicletas que era una paraestatal. ¿Dónde tiene que intervenir el Estado y dónde no? Digamos que esa es un poco la discusión. Por un posicionamiento ideológico, y tampoco es que nos los hayan dicho nada más ahí, no, o sea, nos los han cantado derecha desde hace mucho tiempo. Por un tema de posicionamiento ideológico, ellos asocian soberanía con monopolios del Estado. ¿Por qué? Pues porque así nos los explicaron en los libros de historia de quinto de primaria, o no lo sé por qué, pero es una cuestión, prácticamente una relación de uno a uno. Cuando no necesariamente esto va en beneficio de los ciudadanos. Y les pido una disculpa, déjenme meterme de nuevo el tema del petróleo, que lo manejo un poquito más que la electricidad, porque creo que hay un ejemplo muy claro. ¿Qué pasa si de repente el presidente lleva a cabo esa cosa que dijo de que todas las gasolinas sean producidas en el país y sean producidas por Pemex? Lo primero que pasa es que tú como consumidor te vuelves un consumidor cautivo porque te están dejando sin opciones. Entonces, si hay algún tipo de ineficiencia, ya sea en el precio, que la gasolina que se produce en México sea más cara del estándar internacional, o de calidad, que la gasolina mexicana sea de peor calidad que la que es el estándar internacional, los que acabamos pagando el pato somos nosotros como consumidores. Y entonces tenemos la paradoja de que su concepto de soberanía, lejos de beneficiarnos a nosotros como ciudadanos de pie, nos está afectando porque tenemos productos más caros, de menor calidad, y no tenemos opciones. Y esto en buena medida también se debe a la lógica de que son monopolios. Porque si hubiera una empresa del Estado que fuera como marcador y que te permitiera de alguna otra manera controlar el precio de la competencia, tengo mis dudas porque distorsiona los precios que son el sistema mediante el cual el mercado nos habla. Pero pues, digamos que sería una discusión menos de todo nada, menos de blanco y negro, de suma cero. Pero además son monopolios. Y por regla general, donde no hay competencia, hay incompetencia. Y bueno, lo mismo lo estamos viendo en Pemex. Pemex, que si fuera una empresa privada, yo creo que la decisión lógica sería cierra los pozos más caros, quedémonos nada más con los más eficientes y pues vamos a bajar el costo promedio del barril. En cambio, como la lógica no es financiera, es política, es vamos a producir más sin importar el costo y sin importar cuánto pierde el país. Entonces, nuevamente, su concepto de soberanía nos acaba saliendo carísimo y nos acaba saliendo carísimo pues, a nosotros que somos los que pagamos impuestos. Vuelvo a los datos de CFE. CFE nos cuesta 530 mil millones de pesos operarlo. Si le metes los costos financieros de la deuda, se va a 600 mil millones de pesos que tiene asignado en el presupuesto de egresos de la Federación. Y en este primer trimestre del año ya perdió 510 mil. Es decir, prácticamente todo lo que le dimos de presupuesto a Pemex en este primer trimestre ya lo reportó como pérdidas. Ahora normalmente el gobierno no es un buen empresario. Por eso la lógica es, si el mercado es atractivo, que los que metan su lana y la arriesguen y se peleen, que sean los privados, y tú regúlalos. Y si son sectores estratégicos como el petróleo, que efectivamente es una riqueza del país, pues pones un sistema impositivo especial donde te paguen un royalty por estar explotando un recurso de la nación. Que básicamente ese fue el objetivo de las grandes reformas que hemos tenido en el sistema energético, en el que al final se concluía que el tema era más de índole fiscal tributaria que de cierre a la competencia económica. Por eso se hacen estas grandes reformas al 26 y el 27 de la Constitución, que en su momento hicieron que se rasgaran no sé cuántas vestiduras, pero que al final ya es algo que nos da una nueva realidad constitucional. A mí me preocupa porque hace un rato dijiste, Mitch, que sería motivo de amparo. Efectivamente, yo sí creo que como otras de las muchas decisiones que se han estado implementando en esta administración, pues se tienen que promover los juicios de amparo. El problema es que también ya hemos escuchado cuáles son las menciones del propio presidente. En lo específico te puedo comentar, ¿no? Realmente la propia barra mexicana ha tenido posicionamientos, varios de los colegas a través de sus despachos, algunos
han sido de los que han litigado estos juicios de amparo en diferentes temas y la respuesta o los mensajes que ha enviado el presidente es que está preparando a un grupo de abogados para identificar quiénes son los abogados que están realizando estas promociones, ¿no? Es una situación que además se vuelve una amenaza directa al gremio jurídico en su conjunto, no solamente a una asociación como lo puede ser la Barra, porque al final de cuentas yo creo que ANADE, Barra, Ilustre y Nacional, todos los colegios pues desde sus trincheras han estado haciendo lo propio, pero lo delicado es que se amenace directamente a un gremio justamente por ser el que está dando la defensa a la legalidad, a la constitucionalidad. Hace un rato cuando tú nos compartías el decreto, yo la verdad, ya lo hemos dicho, ¿no? De broma, ya padecemos doxfobia, ya tienes un temor de qué nos van a publicar, porque se está, y algo que me sorprende, porque en su momento, cuando fue candidato, algo que debatía mucho Andrés Manuel era que no se transgrediera la legalidad y que todo se realizara a través de reformas, o a la Constitución o a la legislación, y no fueran autoritarismos o imposiciones de los presidentes que en su momento criticaba. Y ahora lo que estamos viendo es que inundamos con acuerdos y decretos, publicaciones en el Diario Oficial de la Federación que van muchas veces en contra no solo de la ley, de las leyes, sino de la propia Constitución, y entonces abren las puertas para que se inicien procedimientos de amparo, pero que sabemos que el amparo pues no es algo que se va a resolver ni en 1 ni en 2 días, y que además va a existir siempre una presión también al contrapeso que pueda realizar en su conjunto el Poder Judicial y la propia Suprema Corte de Justicia. Hay mucho y vamos a seguir viendo en este transcurso pues de las siguientes semanas cómo van dándose estas batallas y pues cuál va a ser también la actitud del presidente o las amenazas que esperemos no se vuelvan acciones en contra del colectivo jurídico o del gremio en general por estar dando la defensa a la constitucionalidad. Así es, Nora, y si me equivoco por ahí, corrígeme, de repente me emociono de que tuve a Burgoa de vecino de facultad ahí en la UNAM, pero el amparo es una rareza jurídica que tenemos en México. Es, digamos que, de los pocos países que tienes un instrumento legal para defenderte contra un acto de la autoridad. En el resto de los países, por alguna razón, asumen que la autoridad no va a actuar con dolo. En México, por alguna curiosa razón, suponemos que sí lo va a hacer. Y entonces ha sido necesario tener este instrumento jurídico para que como ciudadanos nos podamos defender de la autoridad. Entonces, no solo es que se esté peleando contra la mafia del poder, no solo es que se esté peleando contra los neoliberales, que quieren depauperar la soberanía nacional, y que nos impiden producir bicicletas en el Estado. No, en realidad, aquí sí se está yendo contra una de las garantías, pues yo me atrevería a decir que en la práctica son cotidianas y fundamentales, pues para todos los ciudadanos en el país. Entonces, desde luego que preocupa. Y ahí nada más una pequeña precisión. Efectivamente, todo el tema de las reformas que hemos visto desde el 84 más o menos con Miguel de la Madrid, con la entrada al GATT, que hoy es la Organización Mundial de Comercio, el tema de la desregulación, de privatizaciones, que fueron, digamos que su punto más alto en el gobierno de Carlos Salinas, continuaron con Zedillo, para tener un Estado, digamos que mucho más enfocado a la función administrativa de gobernar y no tanto para hacerla de empresarios, iba en el lógico que tú decías. Pero la última reforma energética no. En la última reforma energética había un reconocimiento tácito, o sea, no lo decían, no lo ponían en blanco y negro, pero digamos que era lo que había detrás de la lógica de la reforma, de que de alguna u otra manera la vida de México como generador de combustibles fósiles, pues estaba llegando a su fin. Y está llegando a su fin, uno, por el agotamiento natural de las reservas. Por darles un ejemplo, aquí traigo los datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. En el 2001 teníamos 32.614.39 millones de barriles como reservas probadas. En el 2009 teníamos 7.897 millones, es decir, una quinta parte. Insisto, esto en parte es normal porque se van agotando los pozos. También es normal porque en la medida que no estamos dejando entrar a los actores privados, pues no podemos acceder a la tecnología de punta que podría sacar petróleo de donde ahorita no es rentable, pero pues es algo que eventualmente sabemos que se va a acabar. O sea, no hay de otra. Hay una cantidad limitada de petróleo en el mundo y en algún momento se va a acabar. Y en ese sentido, México, así como México tiene un gran potencial en materia de hidrocarburos,
México tiene un enorme potencial en materia de generación de energías renovables, tanto por el tema eólico, por el tema de los vientos, como por el tema fotovoltaico, por el tema del sol. Somos un país, a ver, si tú ves a México en una franja, estamos en la misma franja que los grandes desiertos del mundo. Nosotros no somos un desierto, uno, por la forma de cono, y dos, por las cordilleras, por la Sierra Madre Oriental y Occidental, que hacen que estemos mucho más arriba en el nivel del mar y que nuestro clima sea más templado. Pero estamos en la misma franja que todos los grandes desiertos. Entonces nos pega mucho el sol. Tenemos un enorme potencial para este tipo de energías. Entonces, esta reforma en específico era, de alguna otra manera, empezar a hacer la transición hacia lo que tendría que ser la nueva vocación económica de México de cara a los siguientes 25 años, que son este tipo de energías. En cambio, estamos regresando al tema de las energías, de los combustibles fósiles, que en 25 años ya no van a demandar. La mayor parte de los combustibles se van para los automóviles. Y con crisis y con todo lo que me digas, la industria automotriz, y es un hecho, que está abandonando los motores de combustión interna, tanto la gasolina como el de diésel, para apostar decidida y totalmente, en un principio por electricidad y en teoría, en un segundo momento, por el hidrógeno. Es decir, en 25 años ya nadie va a estar demandando la energía por la que estamos apostando. Oye, aquí tengo varias preguntas y se repiten, ¿eh? O sea, voy a mandar saludos y como que a juntar estas preguntas, por eso estoy aquí poniéndole. Dice Ana María, felicidades, buenas noches por el programa. Me encanta lo que dice Mitch, dice, pero esto cómo nos afecta a las personas en el bolsillo. Me gustaría que me lo explicara en mi día a día. Luego, Laura Rivas, igual, buenas noches, felicidades por el programa, felicidades por hacer este espacio en cuarentena más viable y placentero. Escucharles por las noches siempre es un momento de relax en donde recuerdo que las cosas en algún momento se van a mejorar. Pregunta específica para el invitado. Esto de la energía eólica, esto de los combustibles, finalmente, ¿en cómo nos afectaría igual a todas las personas a diario? ¿Esto qué representa? ¿Aumento de qué? ¿Pérdida de qué? ¿Pérdida de qué? No entiendo esta palabra que me pusiste, yo creo que el predictor te puso, pero dice, en mi vida diaria, ¿cómo afectaría a mi familia? Luego, Lourdes Jiménez, igual buenas noches, felicidades por el programa. Yo me sumo al comentario de Laura. Esto finalmente, ¿cómo nos afectaría a todas y a todos saliendo de este confinamiento? A corto, mediano y a largo plazo, ¿qué representa para nuestra economía? Lo pregunto porque es verdad, los políticos siempre hablan en estos grandes parámetros, sin embargo, nunca nos explican cómo nos va a afectar. Vamos a tener que pagar algo a miles y miles de años como todos los políticos, vamos a tener que ceder, va a bajar la canasta básica, esto va a aumentar el salario mínimo, va a influir en nuestra calidad de vida. ¿Nos podrías, por favor, explicar esto, cómo se sintetiza en la vida de cualquier poblano o poblana, o ya sean ciudadanos o ciudadanas? Muchas gracias y buenas noches. Con todo gusto, sí, efectivamente, de repente es un tema literalmente de ceguera de taller, cosas que tú, pues como estás metido en esas cosas, las ves y a veces se te olvida explicar. Efectivamente, vamos, digamos que en tres grandes bloques de afectaciones. El primero tiene que ver con este tema que les decía de perder la confianza por parte de los inversionistas, que les estemos cambiando las reglas del juego cada rato y que vean que México es un país, digamos que no del todo confiable para que ellos puedan invertir. Si no hay inversión, literalmente no se generan nuevos lugares donde la gente pueda trabajar. Si no hay inversión, pues no hay nuevas naves industriales, no hay nuevas oficinas, no hay nuevas máquinas, no hay nuevas fábricas, de tal manera que la gente no tiene dónde contratarse. Si la gente no se contrata, no tiene dinero para gastar. Y si en la economía no gastas, no se mueve. Y entonces, lo que te genera la falta de inversión es una falta de crecimiento. De hecho, en buena medida, la caída en la economía del año pasado, hay que recordar que el año pasado cayó el producto 0.1%, esta pequeña caída marginal, en buena medida se explica porque la inversión fija bruta, que es todo el gasto que se hace en maquinaria, equipo y construcción, se cayó 4% respecto al 2018. La caída, de hecho, hubiera podido ser más grave si no hubiera sido porque el sector exportador, la vinculación que tenemos, la vinculación que tenemos comercialmente hablando con los Estados Unidos fue la que nos permitió recuperar algo de dinamismo y que la economía no se cayera tan fuerte como podría haberse caído. Entonces,
En la etapa de no respetar las inversiones que ya se hicieron y cambiar las reglas del juego a los inversionistas, así es como nos afecta. Dejar de crecer es dejar de tener oportunidades para ganar dinero y darle mejor calidad de vida a nuestras familias. El segundo tema en el que nos afecta, y por ahí va el tema de la competencia, de depender de un solo productor o de un monopolio, es el tema de los costos. Porque los costos no es nada más que tu recibo de la luz te llegue más caro. De hecho, tu recibo de la luz está subsidiado. La electricidad fundamentalmente es un insumo para la industria. Si la luz, la electricidad hablando propiamente, está aumentando de precio de manera constante, o el servicio es muy malo y tenemos apagones o tenemos picos en el voltaje de la electricidad, se vuelve más difícil producir. Y mayores dificultades a producir se reflejan en mayores costos. Y como nadie es hermanita de la caridad, si los empresarios tienen mayores costos, lo que hacen es reflejar en el precio final, que es el que pagas tú como consumidor. Entonces, cuando decimos que la competencia, que donde no hay competencia, hay incompetencia, eso se traduce en que tú tienes menos chance de tener opciones para encontrar costos más competitivos. Y si es un monopolio de monos uno y polio vendedor, como es el caso de CFE o ahorita, o como se busca que sea Pemex, entonces dependes de uno solo y estás a merced de los precios que ellos te digan. La competencia normalmente es que hace que se peleen unos con otros, pues buscan bajar los precios. Y finalmente en el tema de la calidad de vida, total y fundamentalmente, porque estamos hablando de que en lugar de apostar por una energía que es limpia, que es renovable y cuya huella de carbono, es decir, la contaminación que deja en la tierra, es prácticamente pasa desapercibida, estamos apostando por un combustible que se ocupó todo el siglo XX y que tenemos pruebas de sobra de que es terriblemente contaminante. Contaminante por gases de efecto invernadero, por dióxido de carbono, por monóxido de carbono, por sulfitos y además por partículas suspendidas, que son las más peligrosas para la calidad de los pulmones. Entonces, no solo afecta tu calidad de vida, afecta la de tus hijos, y como esto no es un tema que te levantes y mañana limpies, sino que hay que esperar que la naturaleza de manera natural procese todos estos contaminantes, los que puede llegar a procesar, entonces las decisiones que estamos tomando ahorita, que no son sostenibles y no son sustentables, le va a afectar por lo menos a los mexicanos de aquí a 25 años. Oye, Mitch, y pareciera un poco, digo, escuchando esto que me estás diciendo, es México, entonces, en lugar de ir hacia el progreso, hacia la innovación, hacia la modernización, pues entonces nomás vamos echándonos patitas para atrás, ¿no? O sea, vamos para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Es como si pusiéramos pausa en la película, le diéramos rewind y ahí otra vez vamos a regresar, porque justamente las energías limpias, eólicas, la innovación, ¿no? O sea, mientras otros países están invirtiendo justamente en energías limpias, en donde están diciendo, vamos a ver las celdas solares, vamos a ver una nueva forma justamente de estas casas inteligentes, sustentables, ecológicas, ¿no? Vamos a bajarle a los efectos del gas invernadero. Todo esto que dices, pues en México estamos generando otro tipo de narrativa, cuando uno de los grandes pendientes de las propias Naciones Unidas tiene que ver con el medio ambiente, ¿no? O sea, es una de las agendas inmediatas y urgentes en el mundo, porque el tema de la contaminación nos está alcanzando y finalmente nos está afectando como seres humanos. Digo, creo que un poco en respuesta también a lo que ellas están comentando, es eso. O sea, nos afecta porque si justamente estamos tratando de tener espacios mucho más sanos, más limpios, en donde menos, digo, lo voy a poner como siempre, ¿no? Menos alergias, en donde lo que estás comiendo sea lo menos sintético posible, ¿no? Hoy que estamos confinados y confinadas en casa, nos estamos dando cuenta que la naturaleza está creciendo, los ríos y los mares, las lagunas están más transparentes. O sea, estamos predando un mundo y ahora con esto sería nuevamente regresarnos a todo lo que nos han dicho que no tenemos que hacer. Así es. A ver, digamos que veámoslo desde dos perspectivas. Una es la parte tecnológica. Volver a apostar por producir electricidad a base de carbón es regresar a la década de los 50, cuando Londres colapsó un invierno por una inversión térmica, cuando Churchill todavía era primer ministro, donde hubo muchísimos muertos. Yes. Ese episodio se debió a que por el frío todo el mundo quiso generar energía para calentarse, y como la mayor parte se calentaba por el carbón, ese 35% del carbón que se ocupa para energía soltó un 65% de la atmósfera, y conforme muchos pedacitos saturaron de dióxido de carbono y de monóxido de carbono todo el aire de Londres. Y por un efecto de aire frío, aire caliente, se quedó atrapado e hizo irrespirable el aire que tenían.
esto hace que algo que normalmente damos como gratis, porque hay muchísimo, que es el aire, que es consumo no rival, que nos alcanza para todos, lo estamos convirtiendo nosotros en un bien escaso. Y el otro es el aspecto ideológico. No es que nos quieran regresar al pasado, nos quieren regresar a un pasado idílico donde todo funcionaba bien, donde realmente México apalancó su crecimiento en la CFE y en Pemex, y donde nunca existió la crisis del 76, y nunca existió la crisis del 82, y nunca existieron los excesos de Luis Echeverría, y nunca hubo la fatuidad de José López Portillo. Es decir, no es que nos quieran regresar al pasado, nos quieren regresar a un pasado que es hermoso, que es nacionalista, que es todo lo que ellos quieren, pero que en la realidad nunca lo vivimos. Mitch, yo te recuerdo que por aquí hubo una pregunta de Antonio Silva, te mandó saludos Eduardo Benedicto, Marco Antonio Prosperi, y por aquí también saludos de parte de mi mamá, que es una fiel seguidora de este espacio. Pero, señora, muchísimas gracias. Saber, querido Mitch, que hoy mi mamá estuvo desde temprano, me estuvo mandando notas y me dijo, por favor, es que necesitas hacerle unas preguntas a Michelle porque estoy muy preocupada por todo lo que está pasando con China y demás. Entonces, te manda una pregunta porque ella me dijo que como no te la he hecho, la está poniendo ya directamente en la... No solo me va a preguntar, también te va a balconear a ti. Te pregunta y me dice, bueno, te pregunta, ¿qué opinas sobre el movimiento o lo que se está especulando del movimiento que hizo China para afectar el precio del dólar? Ves que se han estado dando estas noticias en torno a pues la posibilidad de que China pudo haber manipulado un poco o beneficiarse, mejor dicho, con una proyección económica para sacar pues sus movimientos bursátiles que estaban antes operados a través de dólar y moverlos ya a su moneda, con lo cual, bueno, generó también todo un tema con un impacto pues global, ¿no? Pero, ¿qué tanto esto nos va a afectar a nosotros en nuestro país? Aquí sí, a diferencia de la pregunta anterior y a diferencia de buena parte de lo que leí en la prensa, yo no veo un tema tan grave. Lo que anunció China es una criptomoneda, es decir, una moneda que únicamente se mueve de manera virtual para las operaciones bursátiles al interior de China. Es decir, en principio no debería de tener mayor impacto en las operaciones internacionales. Es decir, si yo tengo dólares, así como yo para comprar en China tengo que cambiar mis dólares a yuanes, tendré que cambiar mis dólares a esta criptomoneda. En las criptomonedas siempre hay una parte de especulación, una parte de desconocimiento. La parte tecnológica es compleja, son los famosos blockchain que supuestamente te garantizan que tengan un código que es único, que es irrepetible y que es inviolable, pero pues digamos que para los que no somos informáticos siempre es así como que una super caja negra que nunca sabemos qué es lo que pasa, pero bueno. Alex lo domina perfecto, hay que preguntárselo, y los bitcoins y todo eso. Entonces digo, esta es un poco la función, no tendría por qué afectar a los mercados hacia fuera de China. Si por ahí hubiera una estrategia de China, que insisto, yo no lo estoy viendo, y buscar afectar a la economía norteamericana y por asociación a la mexicana, tendrían que brincar una nueva gran barrera, una nueva gran muralla, y esa gran muralla se llama Europa. Es decir, primero Europa tendría que dejar pasar todo el tema de la política monetaria china, y si bien el Banco Europeo no le gusta mucho cuando la Reserva Federal se mete, le gusta menos cuando los chinos se meten en su banco central. Entonces, por ahí, digamos, es una aduana que todavía tendrían que pasar. Y si esto de verdad se fuera a proporciones desbordadas, entonces tendríamos una disyuntiva que a mí me parece curiosa. Sería ver quién tiene más peso a nivel internacional, si el yuan o el dólar, o sería ver el principio de esa tentación que históricamente tiene China de voltearse hacia sí misma. Hay que recordar que China significa el centro del mundo, y ser un universo por sí mismo, volverse hasta cierto punto autárquicos. Entonces, la verdad es que si llegara a haber afectaciones directas, yo lo veo todavía muy, muy lejos. Okay. Pues podemos estar medianamente tranquilos. Es más, me preocupa más que Warren Buffett haya salido a decir que perdió un montón de lana y que se equivocó, y venda las secciones de las aerolíneas norteamericanas, porque eso me hace pensar que las perspectivas para las aerolíneas y para el turismo están complicadísimas,
Warren Buffett, que a sus 90 años sigue siendo el oráculo de Omaha y posiblemente el inversionista más influyente, él solito, a nivel mundial, que diga eso, pues eso me preocupa más que la criptomoneda china. Ok. Acá igual... ¿Cuál es la pregunta que me salté, Norma? Perdón. Es que teníamos unas preguntas, bueno, más bien fueron unos comentarios que nos envió Antonio Silva, hablando, yo recuerdo que él estaba hablando sobre cómo iba a estar el impacto que iba a existir en la parte del endeudamiento, los endeudamientos aún los micros, los que generan los propios municipios. Ya. Es un tema que todavía no estamos viendo, porque una de las grandes diferencias de respecto a la crisis que estamos viendo ahorita con la de 1994, que es cuando sucedió lo que él dice, es que en 1994, en un año, tuvimos un salto del 50% en la inflación. Y como la tasa de interés te tiene que dar rendimientos por encima de la inflación, hicimos saltar las tasas de interés más del 50%. Ahorita, la verdad es que el Banco Central Autónomo, el Banco de México, ha tenido actuaciones muy, muy adecuadas. El tema de la inflación, si de repente se les sale un poquito de las metas que tienen año con año, tenemos muchísimo tiempo de no ver una inflación de 2 dígitos. Entonces, en ese sentido, es algo que hasta ahorita no se ve en el escenario. Yo, aquí nada más un comentario, dice Javier Huerta, dice, buenas noches, felicidades por el programa. A mí me gustaría mucho poderles hacer una solicitud. Habría que hablar justamente con el experto de la economía y los municipios. Quienes estamos a cargo de diferentes municipios estamos muy preocupados porque se nos ha avisado que se va a reducir entre el 20 y el 30% de la partida que estaba destinada este 2020. Eso representaría un montón de problemas al interior de los estados, no solamente en Puebla, porque reducir nuestro plan económico de por sí ya precario representaría un retroceso. Ese dinero, ¿a dónde se iría? ¿Para qué lo utilizarían? Es increíble que se esté castigando a los municipios que somos el primer frente para atender esta crisis sanitaria. Estamos solos, no tenemos apoyo, no tenemos acompañamiento y aparte nos quieren quitar el recurso. Ojalá y la próxima semana puedan hablar de esto y darlo a conocer porque es un tema que preocupa al interior de los estados. Se lo contestamos de voladísima. Aquí sí, para que veas, no es culpa del gobierno federal. ¿Qué es lo que pasa? Que en la medida que la economía se mueve y la economía crece, el gobierno federal recauda. Si hay mucha gente comprando en las calles, hay mucha gente pagando IVA y todo eso va directito al SAT. Y lo mismo, cada mes y cada trimestre, cuando a ti te está yendo bien y estás ganando lana, pues tienes que hacer tu declaración parcial y pagas el ISR que te corresponda. Si por el contrario, la economía se está cayendo, como es lo que estamos viendo ahorita por el tema de la sana distancia, y por el efecto acumulado de haber parado a la planta productiva, no de México, sino del mundo, pues cada vez hay menos transacciones económicas, o sea, cada vez hay menos gente comprando y vendiendo, y las operaciones cada vez son por menos valor. Entonces, lo que tú recaudas de IVA se va reduciendo. Y como la gente no tiene tantos ingresos, cuando pagas el ISR, pues resulta que la gente también te está pagando menos ISR. Entonces, no es que se vaya a algún lado ese dinero, es dinero que, dada la falta de dinamismo económico, dada la falta de crecimiento, no se está generando y no se está recaudando. Y esa misma falta de liquidez que tienes tú en el municipio, la va a tener el Estado y la va a tener la Federación. De hecho, hay que recordar que como la economía se cayó el año pasado del 0.1%, el gobierno federal se quedó sin lana suficiente, no le alcanzó lo que iba a recaudar y tuvo que comerse la mitad del fondo de estabilización, que era el cochinito que habíamos hecho cuando el precio del petróleo estaba muy caro. Entonces, desde el año pasado ya no le están cuadrando las cuentas al gobierno federal. Ahora, la caída de este año va a ser mucho más pronunciada que del año pasado. Evidentemente, la recaudación va a ser mucho menor. Y sí, parte de los problemas que va a tener el gobierno, el Estado a nivel federal va a ser una crisis de liquidez, que de hecho, no nos lo han dicho, pero sumando 2 y 2, yo creo que ya están metidos. Yo aquí también me sumo a esto. Fíjate que hoy justo en el comentario en MBS Noticias hablaba que justamente el secretario de Hacienda ha detenido los recursos que tendrían que bajarse a las 35 CAMIS a nivel nacional, que son las casas de mujeres indígenas y afromexicanas, y ellas pues finalmente tienen que darle seguimiento y acompañamiento a muchas mujeres que están en una situación mucho más precaria, mucho más vulnerable. Tienen 2 funciones: primero, el de atender el tema de violencia; 2, salud sexual y reproductiva. Y yo comentaba que ante la crisis que se está presentando de no distribución en 119
espacios de métodos anticonceptivos. La UNFPA dice que va a haber más de 7 millones de embarazos no deseados. Imagínense lo que eso representa. Y aún con esto, parte del presupuesto que se está negando, que parece que no va a bajar este año, es justo para las casas de mujeres indígenas y mujeres afromexicanas. Entonces creo que, como bien lo dices, ya están metidos en el rollo, ya no saben por dónde. Otra de las luchas que estamos generando, Javier, es que también quieren recortar presupuesto del anexo 13, que históricamente hemos luchado justo, que tiene que ver con la perspectiva de género. Tampoco quieren soltar ese presupuesto que ya estaba etiquetado para los estados. Entonces, pues me queda claro, Mitch, que así como está comentándonos Javier, que no, o sea, que van a recortar entre 20 y 30% los recursos a los municipios, pues están recortando en otras partidas justamente pues para tratar, imagino, de salvar el año. Pero por eso mucha gente dice, Dos Bocas, el nuevo aeropuerto, esos proyectos son los que se tendrían que detener y no esto que finalmente sí es sustantivo. Y de hecho, ya me está regañando aquí mi querido Omar Rodríguez, que fue en algún momento mi director cuando estuve en la Secretaría de Finanzas, y tiene razón. Digamos que de alguna manera, tanto de la federación a los estados, la lana que le corresponde a cada estado está blindada porque son fórmulas. E igual, las legislaturas locales definen fórmulas, que es lo que determina cuánto le toca a cada municipio. Es decir, no te lo pueden bajar nomás porque hoy dije, enchilémela de verde. Lo que pasa es que la bolsa repartible se está haciendo más chiquita. Y eso, de alguna manera, también es de las consecuencias, pues, de no haber tomado esta política fiscal expansiva justo para evitar que la economía caiga de manera tan profunda. Y no es por preocuparlos, pero la mayor parte del crecimiento que se espera para este año se va a tener que ver reflejada en el segundo semestre. Es decir, todavía no entramos a la parte más álgida de lo que va a ser el choque económico que vamos a tener. Y el tema también es que en esa gran bolsa hay un factor que igual después de muchas reformas ahora también se toma en cuenta, que es qué tan sanas son las propias finanzas municipales, porque por mucho tiempo únicamente era la capacidad de recaudación del gobierno federal con las fórmulas económicas en las que se consideraba la marginación, pues la accesibilidad a salud, la cantidad de espacios que tenían energía eléctrica, que tenían alcantarillado, o sea, que tenían los servicios básicos municipales. Pero hace poco también ya se reformó para que ahora parte de la fórmula involucre la capacidad de recaudación de los propios municipios. Pero esa capacidad de recaudación se resume a ingresos muy, muy limitados, que puede ser el predial, el derecho de agua y las licencias. Licencias que en su mayoría tienen que ver con comercios o con restaurantes o sea, los espacios en este ciclo económico. Nos tenemos que dar cuenta todas y todos que somos corresponsables y codependientes. Una parte empieza a fallar y entonces todas las demás empiezan a verse afectadas. Hoy este problema de liquidez definitivamente va a impactar también a los municipios y conforme ellos empiecen a mandar sus reportes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y les empiecen a informar que su propia capacidad de recaudación se va a ver mermada porque pues la ciudadanía va a preferir hacer otros pagos en lugar de pues las licencias, los derechos o los propios impuestos que se estuvieran pagando a nivel municipal, pues entonces vamos a seguir viendo que esta pues cadena y este ciclo va a ser pues bastante negativo. Así es, y nada más ahí terciando, el esfuerzo recaudatorio era algo que le reconocía la Federación a los estados. De hecho, por eso, si se fijan en la tenencia, nos cobran la tenencia, pero luego nos dan un apoyo, y es entonces ya que pagamos nada más el premio que se paga ahora, porque contablemente seguimos recaudando la tenencia y eso se nos toma en cuenta como parte del esfuerzo recaudatorio del Estado. Y lo que está haciendo es tratar de hacer eso mismo con los municipios, donde su principal fuente de ingresos debería ser el predial, pero históricamente los municipios tienen su recaudación en esa materia. Y, nuevamente, y como estamos en un año enfrente de la crisis, donde nadie va a tener dinero y donde hay que privilegiar dar liquidez para que las empresas no cierren y no haya tanto desempleo, es el peor año para empezar a cobrar el predial. Entonces, literalmente, este es un año de esos que hay que abrocharnos fuerte el cinturón, porque no solo vamos a entrar en una zona de turbulencias, vamos a tener turbulencias, rayos, centellas y misiles tierra-cielo. Y aquí nada más, igual dice Ricardo Reyes, felicidades por el programa. Dice, ya que estamos en la zona de complacencias, porque pidió Javier lo de los municipios. Es una de José Alfredo. Dice, ándale, dice,
¿Te podrían hablar también del sector turístico con el nuevo decreto en donde solamente va a haber comida para llevar a domicilio? Ya vemos muchos restauranteros que empezaremos nuestros amparos. El gobierno nuevamente no se está dando cuenta del problema económico que representa el turismo, los servicios y este sector restaurantero. El hecho de que hagan este tipo de acciones significa que muchos estaremos en bancarrota, cerraremos y no habrá posibilidad de recuperarnos. Híjole, me encantaría decirles algo diferente, pero en el sector turismo ese es el menor de sus problemas. Estamos teniendo un año anómalo donde tuvimos que poner en la balanza qué privilegiar, si la actividad económica o la salud de los ciudadanos. Al final del día se privilegió la salud de los ciudadanos, lo cual también tiene sus implicaciones económicas, porque si tú sales de la crisis con una población muy enferma y muy diezmada por la pandemia, pues sin gente es imposible que la economía jale bien. Y es por eso que a nivel mundial se optó por el aislamiento social voluntario, por no decirle nada más a una distancia. El costo de esto es que estamos saliendo a comer menos, estamos saliendo a comprar menos, la actividad económica está cayendo. Pero la combinación de factores como la desconfianza a los aeropuertos, la desconfianza a las centrales de autobuses, la desconfianza a viajar al aire acondicionado, el hecho de que si tú eres viajante puede ser el transmisor que lleve un virus de un lugar a otro, ha hecho que haya una serie de restricciones a la movilidad que actualmente, de acuerdo a la IATA, que es la Asociación Internacional de todas las aerolíneas, están reportando que el 96% de los destinos tienen restricciones a la movilidad. Y esto es brutal, porque es literalmente decir que no hay turismo con viajes de corto, de mediano y de larga distancia. Y esto no se prevé que cambie, porque este año, aun cuando se le vayan levantando las restricciones sanitarias, va a haber mucha desconfianza de lo que pasa en lugares que ahora vas a empezar a considerar lejanos. Porque a lo mejor estabas en California y venir a la Ciudad de México se cerquita. Ahora te voy a decir, esto es un país exótico. De tal manera que se está previendo que el turismo a nivel internacional, que iba a crecer algo así como el 4 o 5%, va a caer algo así como el 4 o 5%. Es decir, vamos a pasar de 4 o 5 negativo a 4 o 5, 4 o 5 positivo a 4 o 5 negativo. Y que prácticamente la aportación del sector turístico al crecimiento de economías como México, en México éramos uno de los 10 principales destinos turísticos a nivel internacional. Prácticamente la contribución del turismo al crecimiento del Producto Interno Bruto en este año va a ser de 0 o incluso negativo. Es decir, va a ser un año totalmente perdido para el turismo, lo cual le pega mucho a Puebla. Le pega porque si bien habíamos logrado finalmente en los últimos 10 años, finalmente le habíamos encontrado la curvatura del círculo para poder aprovechar toda nuestra riqueza patrimonial y convertirnos en un buen destino turístico que venía creciendo de manera importantísima año con año, donde prácticamente duplicamos el número de cuartos, duplicamos el número de noches promedio de estancia, fuimos una locura en crecimiento. Tampoco somos un destino consolidado, es decir, no somos Acapulco y no somos Cancún. Entonces, digamos que el MEAC está menos consolidado, de las más complicadas, máxime que en ese sentido el turismo es una industria cruel. Y es cruel porque esta Semana Santa podrías hacer las cosas perfectas con los turistas, pero nadie te garantiza que esos turistas van a regresar la siguiente Semana Santa. Seguramente van a buscar otro destino turístico. Entonces necesitas de presupuesto de promoción y de buenos operadores. Y en el caso de México, se tomó la decisión de quitarle el presupuesto federal a la promoción estatal en el turismo. Prácticamente han desaparecido las campañas de promoción turística a nivel federal, y el brazo operador que tenía México en el extranjero para platicar con los turoperadores, para platicar con los de Expo Tour en Madrid y en Alemania, y todas estas cosas que se hacen, que el CPTM, el Consejo de Promoción Turística de México, desapareció al inicio de la administración del presidente López Obrador. Entonces, a diferencia de países como España, que son importantísimos en materia turística, que sí han guardado lana para las campañas de publicidad y sí tienen a sus operadores, a México nos van a agarrar con el sector muy golpeado, sin dinero para promocionarnos y sin alguien que esté en el extranjero que nos ayude a hacer la operación. De tal manera que es un tema que golpea mucho. En el caso específico de Puebla, el sector de alimentos y bebidas depende en buena medida, nos hemos acostumbrado al tema turístico, pero depende más del mercado local. Yo te diría, no es una decisión sencilla, pero en la medida que esperemos el próximo año
empieza a recuperarse la actividad económica en el país, pues la gente volverá a salir a comer a la calle. Sí, Mitch, el próximo año. A mí me agobia mucho eso porque cuando empezamos con el programa y cuando comenzamos con todo este tema de la pandemia, con mucho optimismo muchos decíamos, esto va a pasar en un mes, mes y medio. Y cada vez más las proyecciones son eso, ¿no? Que el próximo año, cuando... Entonces, la verdad, sí, yo por eso los martes yo también ya mejor me veo con un vino, porque en verdad, Michelle, que el hablar de estos temas, digo, a mí me encanta, me apasiona, y recuerdas, ¿no? Toda esta parte del comportamiento de la hacienda pública, que a mí es algo que me encanta desde el entorno de la administración pública, ¿no? Entenderlo y ver la parte legal. Pero cuando le quitas toda esa magia jurídica y lo ves en la realidad, dices, no manches, está de la fregada, perdón, pero yo sí creo que en estos momentos las personas que tienen un trabajo, que han logrado conservarlo, que ha existido esta corresponsabilidad por parte de sus patrones, de verdad que son más que personas afortunadas. Porque lo que hemos estado observando, y aquí lo hemos visto nosotras en el programa, es que no solamente mujeres, hombres y mujeres están siendo despedidos ilegalmente, injustamente, y no hay tampoco mucho que podamos hacer, porque pues los consejos que se le están dando en el entorno jurídico es negociemos por el momento y esperemos a que las autoridades específicas en materia del trabajo vuelvan a reactivar funciones, ¿no? Y no es un mensaje muy esperanzador, y también lo comento porque pues es importante, ¿no? Decirle a la gente que ha hecho ese esfuerzo, agradecérselo, felicitárselo, y también a quienes no lo han hecho, ahí sí yo esperaría que todo este discurso y todo este mensaje por parte del gobierno federal genere algún poco de congruencia, ¿no? Porque si no, en verdad, yo no sé quién creen o cuál es la perspectiva de cuál va a ser el sector o cuál va a ser el tipo de empresa que va a sacar adelante al país, porque tú lo has mencionado en muchas ocasiones, no hay manera que esas cifras que ha mencionado el presidente de que se van a crear empleos, o sea, crear un empleo no es como hacer un decreto y publicarlo en el diario oficial, o sea, implica una serie de recursos que involucran obviamente a empresarios, que involucran obviamente a decisiones de sectores económicos que en estos momentos vemos completamente descompuestos. Entonces, híjole, a mí me encantan los martes que hablemos de esto, y a la vez me voy con muchas reflexiones de qué nos toca hacer a nosotros, no ser responsables, insisto, quienes tienen un trabajo, pues seguirle echando muchas ganas, y quienes en estos momentos no lo tienen, pues volverse emprendedores, ser innovadores e innovadoras, porque no es como que papá gobierno nos vaya a venir a colocar enfrente una solución. Así es, mira, el tema del empleo es muy interesante. El año pasado, en el neto, en los empleos formales, los que tienen todas las prestaciones de ley y que se registran ante el IMSS, en el balance que siempre presenta el IMSS, es decir, restando todos los que se destruyen, sumando todos los que se generan, el balance neto en todo el 2019 para México fue como de 350,000 empleos, que era un dato malo porque es como la mitad de los que se habían generado en 2018. Si le hacemos caso a la mañanera en la que participó la secretaria de Trabajo y Previsión Social, María Alcaide, y a los datos que ella dio, ella dijo que del 6 de marzo al 6 de abril, si mal no recuerdo, en un periodo de 3 semanas, se habían perdido 340,000 empleos. Es decir, dado el impacto de este frenón que le estamos dando a la economía por el tema del coronavirus, en muy pocas semanas, en menos de un mes, perdimos todos los empleos que habíamos ganado el año pasado. De ese tamaño se viene el fregadazo en lo que es el empleo. Por eso era tan importante cuidar a las pequeñas y medianas empresas, porque ellos generan casi el 80% del empleo a nivel mundial. Y si esto lo vemos en términos internacionales, y les voy a dar datos de la Organización Internacional del Trabajo, si la caída del Producto Interno Bruto a nivel mundial fuera del 2%, estaríamos hablando de que habría 5.3 millones de desempleados más en el mundo, que se estarían perdiendo por ingresos 860,000 millones de dólares, y habría 8.8 millones más de pobres a nivel global.
Esto si el mundo se cae al 2%. La perspectiva del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial es que la economía a nivel global se caiga el 3%. Es decir, va a ser un poquito peor de lo que les acabo de comentar. Y el problema, que fue el que discutimos la semana pasada, es que México, como de por sí venimos mal en la economía, veníamos de un año en el que no crecimos y donde aspectos fundamentales como la inversión o la seguridad, que ahora vamos a entrar a eso, no los hemos podido recuperar, México ya venía muy afectado. Y por eso la caída para México va a ser del doble o del triple de lo que va a ser la caída a nivel mundial. Salud. Ya. Dicen que en escatología que cuando estornudas es confusión, ¿no? Entonces ya creo que todo lo que nos estás diciendo, Mitch, está cañón, pero bueno, pues, híjole, como bien dice Norma, empezamos con un escenario, vamos a terminar con otro. A mí también me preocupa esto que dicen, que siempre... Mira, te voy a decir varias cosas. En el tema económico, todo se vislumbra hasta el siguiente año. En el tema político, igual que las elecciones de 2020 se muevan hasta el 2021. Pero después, en el tema de movilidad ya real y salir de confinamiento, se habla de año y medio, 2, hasta que haya una vacuna y finalmente podamos verdaderamente regresar sin que esto se vuelva un problema mayor, porque ahora están reportando la propia Organización Mundial de la Salud y diversos organismos que este virus está mutando y se está fortaleciendo. Eso quiere decir que cada vez es mucho más agresivo en el cuerpo y se está registrando que quedan residuos en el cuerpo de dolores, temas artríticos, reumatoides y demás. O sea, sí quedas con muchas secuelas. Entonces, están valorando justamente esto del tema escalonado, esto... ¿qué pasó? Gorka. Pero ya. Gorka también ya se agobió porque está pensando que sus croquetas y sus vacunas y la ida al veterinario. Y que va a ser? Es un gran mito que una vez que te da te vuelves inmune. Esto no es cierto. Hay personas que ya les dio COVID y volvieron a tener COVID después de que habían salido negativo. Entonces, híjole, creo que el escenario efectivamente no era seguramente como lo vislumbrábamos, que ya tenemos 38 días en confinamiento, 30, no sé, 40, no lo sé, y creo que el tema finalmente se va complicando cada vez más por donde lo queramos ver, ¿eh? O sea, también es cierto que esta crisis nadie se la esperaba, nadie tenía forma de anticiparla, no hay... antecedentes que nos digan como para dónde ir, qué decisiones tomar, etcétera, ¿no? Entonces, híjole, creo que, como bien dice... Así es, pero, a ver, así como normalmente yo soy el portador de todas las malas noticias, siempre les digo que es divertidísimo sentarse junto a mí en las cenas, la verdad es que el mundo no se va a acabar. La última vez que el mundo tuvo una experiencia similar a esta fue la gripe española que se dio al final de la Primera Guerra Mundial. Cuando nosotros revisamos la historia del siglo pasado, fue tal el impacto de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Fría, la Guerra de Corea, Vietnam, Golfo Pérsico, todos los conflictos que tuvimos a lo largo del siglo XX, que en realidad mucha gente no sabía que había habido una gripe española. Entonces, lo que les quiero decir es, como humanidad, hemos pasado circunstancias mucho más complicadas que estas, y esta no vamos a salir ilesos, vamos a tener que modificar muchas de las cosas de cómo nos habíamos acostumbrado a vivir, pero desde luego que la vamos a brincar. Lo que pasa y por lo que estamos tan choqueados también es que en nuestra generación nunca habíamos visto nada similar, y la generación de nuestros papás tampoco, y muy posiblemente la de nuestros abuelos, porque insisto, la última vez que se dio algo similar a esto fue en 1917, lo cual pues implica que tenemos que hacer no solo resistencia inmunológica al virus, que es lo que va a acabar pasando. Eventualmente vamos a hacer resistencia, va a ser como una influenza más, de lo que es la proyección amable que nos dan los médicos, sino que psicológicamente pues también tenemos que empezar a prepararnos para lidiar con niveles de incertidumbre que ya nos habíamos acostumbrado a tener. Pero insisto, si en 1917 se les juntó el final de la Primera Guerra Mundial, que fue una guerra cruelísima en las trincheras, con la gripe española, y no se acabó la humanidad, no creo que se vaya a acabar en esta. No, bueno, digo, yo tampoco creo que se acabe, pero digo, sí el escenario se ve complicado. Y bueno, ya son las 9:26, sí, como siempre. Amiga.
Padrísimo, a mí la verdad me encanta porque el tiempo se nos va rapidísimo y la verdad es que también, pues muy agradecidas por tu participación, Michelle, porque pues son escenarios complicados, pero me agrada que también nos animes, nos motives y digas, no, a ver, o sea, el mundo no se acaba, entonces eso es parte de este mensaje, ¿no? El estar haciendo esta colaboración, el estar generando estas redes, el seguir construyendo comunidad en medio de esta situación de contingencia, pues es justamente para eso, ¿no? Yo también creo que el mundo no se va a acabar, que de esto tendremos que salir muy renovadas, muy renovados y pues con un nuevo enfoque, porque si vamos a regresar a hacer lo mismo en negativo, híjole, pues esto sí va a estar cañón, ¿no? Yo creo que pues dicen que la vida te enseña y hay veces es a golpes y si no aprendes en la primera, entonces a la siguiente el golpe va a ser más fuerte. Yo creo que de aquí... Chingadazos. No, yo no quise decirlo, pero aquí ya la comadre lo dijo como es, a chingadazo. El término científico aplicable es chingadazo. No, Mitch, pero muchísimas gracias de verdad porque se nos va el tiempo rapidísimo. Hay un buen de temas. De hecho, nos quedamos con todo el análisis el índice de paz. Al índice y otra semana más se nos quedó pendiente el tema de emprendedurismo. Entonces, pero está bien porque sí quienes están conectados aquí y quienes nos siguen en Ponte las Gafas Violeta ya se van dando una idea de que los martes el tema se pone buenísimo, tan bueno que traemos una lista de temas y al final pues no la podemos agotar. Entonces ya nos quedamos para el próximo martes con los tips para el emprendedurismo y con este análisis del índice de paz global que sale el día de hoy y que trae cosas de veras bien interesantes que ya la próxima semana Michelle nos estará compartiendo. Muchísimas gracias, querido amigo, por ayudarnos también a hacer más pasadera esta crisis y por darnos pues estos ánimos de que en medio de que el escenario económico es bastante oscuro, vamos a salir adelante de esta. Miren, normalmente cuando los momentos se ven muy complicados, lo peor que te puede pasar es no tener buena información para tomar decisiones. En la medida que tú vas entendiendo lo que pase, por muy feo que se vea, tienes la ventaja de que tus decisiones van a ser decisiones informadas. Y cuando tomas decisiones informadas, es más fácil que aciertes. Entonces, vamos a verlo así, es un tema de echarnos la mano todos juntos, porque en la medida que a ustedes les vaya bien, a mí me va a ir mejor y a México le va a ir mejor. Así es como lo tenemos que enfocar. Sí es. Okay. Voy a comercial esto. Oye, amiga, y pues mañana, justamente hablando de estas experiencias y de temas que nos piden de hablar de experiencias en primera persona, vamos a tener, Mitch, no te lo pierdas, vamos a tener a Max Revueltas. Max es un amigo que se va a conectar desde la Ciudad de México. Él fue de los primeros conocidos míos cercanos en dar con coronavirus, COVID-19 positivo. Él nos va a estar hablando. Finalmente su tercer examen ya salió negativo, pero fueron 39 días de dolores intensos, de temperaturas, de vómitos, de un montón de situaciones que fue pasando y yo vi un video de él en las redes sociales en donde estaba contando la experiencia, lo que los médicos le decían, en donde él tuvo la atención y lo que recibió, lo que espera, lo que viene. Y creo que justamente es bien importante, por eso lo invité. Le dije, oye, amigo, creo que es importante que de primera mano alguien nos platique qué es tener coronavirus, cuál es la sintomatología, qué pasaste, cuál fue la experiencia, qué te dijeron los médicos, qué estuviste viendo, qué es lo que esperan, qué es lo que viene, porque pues sí nos dan datos en la noche, tantos contagios, tantos fallecidos, no hay cama y demás, pero tú, ¿cómo lo viviste en primera persona? Creo que es muy importante, porque el video de verdad tiene datos reveladores que cuando yo los escuché casi me voy para atrás, y creo que mañana cuando escuchen la experiencia de Max, además su hija también dio positivo, también ya salió. Creo que es importante porque viene justamente la curva y el tiempo más complicado que vamos a vivir. Yo ayer les ponía un post en donde de verdad hoy recibimos mejores noticias, pero preocupada porque ya empieza a haber casos de gente contagiada muy cercanas a mí, gente que ya está falleciendo y que de verdad esto, aunque crean que con un mole se cura
no se cura y no solo también a los pobres y creo que no se tomó el caso con la debida seriedad en su momento. Entonces, mañana escucharán a Max, ustedes decidirán si siguen saliendo, si siguen creyendo que esto es una broma, que la movilidad siga aumentando o verdaderamente le ponen toda la intención y todo el enfoque a tratar de mantenerse resguardadas, porque creo que va a sembrar el día de mañana a las 8 de la noche en Ponte las Gafas Violeta. Pues va a ser muy interesante escuchar a Max, sobre todo porque ahora que van tomando en serio, porque después de que ya teníamos los ejemplos de otros países, qué triste que en nuestro país es hasta el momento en que ya tenemos, como decíamos hace un rato, pues el fregadazo encima, las comorbilidades asociadas o que generan mayor propensión a pues un fallecimiento por COVID, que son obesidad, hipertensión, diabetes, en un país en el que tenemos de los mayores indicadores justamente en esta situación. Ya mañana Max nos contará su situación en lo especial. Yo también, tristemente, he recibido noticias de amistades que ya dieron positivo y que justamente por tener un estilo de vida saludable, por pues tener un sistema inmunológico fuerte, también por haber tenido la posibilidad de asistir a un servicio médico privado de atención pronta, pues están justamente dando la batalla de manera positiva. Entonces, pues ojalá que el testimonio que mañana tendremos aquí de Max les sirva a muchas personas para, pues no solamente guardarse, yo creo que es guardarnos y también revisar qué estilo de vida tenemos, qué es lo que hacemos. De repente, pues algunos, el cigarrito, no me digan nada más que la chelita o el vinito, porque pues ese sí va a estar medio difícil, pero dejamos de hacer ejercicio y creo que ahora hay en internet N cantidad de rutinas para que desde nuestra casa, con lo que tenemos aquí a la mano, podamos mantenernos en actividad. Entonces, muchísimas gracias, amiga, por invitar a Max. Mañana por aquí lo vemos. Mitch, no te lo vayas a perder. Y a todas las personas que nos hicieron el favor de acompañarnos esta noche en Ponte las Gafas Violeta, ya saben de qué se trata mañana. Les esperamos por aquí. Y muchísimas gracias, Mitch. Te esperamos a ti también mañana para que nos acompañes con la gusto. próxima semana con todos los temas que ya se quedaron y los que seguramente van a salir en esta semana en la agenda en materia económica. Muchísimas gracias por haber estado esta noche acompañándonos, por compartirnos sus comentarios, sus historias, por compartir también este programa. Ha sido un verdadero honor estarles acompañando desde sus casas. Les enviamos un fuerte abrazo, un beso virtual y nos estamos viendo mañana otra vez en este espacio Ponte las Gafas Violeta.